El sol de la mañana se filtraba por las amplias ventanas del taller de Michael Kingston, proyectando rayas ámbar sobre el grano de roble de la mesa que había pasado 3 fines de semana, lijando, tallando y terminando a la perfección. La habitación olía a polvo de madera y barniz, un aroma terrenal, familiar, real, como la verdad, como la permanencia. Con manos deliberadas, Michael dobló un paño de terciopelo azul suave alrededor de la caja de joyas que había fabricado. Dentro, una pulsera de plata brillaba, grabada en el interior con las palabras «A quien me mantuvo firme». Cerró la caja. La tapa se cerró con un clic que resonó más fuerte de lo que debería. Hoy era su aniversario. 12 años. 12 años de construir una vida, pagar deudas, superar temporadas difíciles y ahora el éxito. Un negocio en crecimiento, una casa con la que habían soñado, una vida compartida. O eso pensaba él. Entró en el camino de entrada justo después de las 9. La casa estaba silenciosa, el tipo de silencio que debería haber sido pacífico, pero algo estaba mal. La puerta principal estaba entreabierta. Dentro, el olor lo golpeó primero, dulce, rico, sintético, como un pastel. Siguió el rastro hasta la cocina. La mesa estaba cubierta con servilletas de fiesta, 2 vasos de mimosa a medio llenar, y en el centro, un pastel grande, con glaseado blanco, ribetes rojos y palabras. La respiración de Michael se detuvo. Las palabras, escritas en crema de mantequilla carmesí, decían: «Felicidades por tu hombre número 100». Una cereza brillante, reluciente, estaba posada en la cima como una broma retorcida de corona. Katy estaba cerca del mostrador, teléfono en mano, tomando fotos del pastel con una risita que se congeló en su garganta en el momento en que lo notó. «Oh», dijo rápidamente, bajando el teléfono. «Llegaste temprano». Michael miró el pastel, luego a ella, lentamente, como alguien que lee un mapa en un idioma extranjero, intentando encontrar el significado detrás de los símbolos. «¿Qué es esto?», preguntó, con voz baja, no fría, no enojada, solo precisa. Katy rió nerviosamente. «Es una broma. Trevor lo envió. ¿Recuerdas a Trevor, mi entrenador en el gimnasio? Siempre está bromeando así». Michael no dijo nada. Ella dio un paso adelante, agitando una mano despectivamente. «Es solo un humor estúpido. Sabes cómo son los de fitness, siempre exagerados». Aún así, él no dijo nada. Los ojos de Katy pasaron de él al pastel, y viceversa. «Vamos, Mike, no te pongas raro, no es nada. Le dije que estaba casada, obviamente». La mirada de Michael se detuvo en la cereza. 100, dijo en voz baja. Es un número considerable para una broma. La sonrisa de Katy se quebró. «No es...». Él no quiso decir nada. «Te lo dije». Se giró lentamente. Caminó hacia el refrigerador. Lo abrió. Sacó una botella de agua. Tomó un sorbo. Cerró el refrigerador y se apoyó en el mostrador. «¿Lo trajo él mismo?», preguntó finalmente, mirándola. «No», dijo ella demasiado rápido. «Un repartidor». «¿Como algo de panadería?». «Solo una broma. Una pausa. Una larga». Michael asintió una vez. «Bueno», dijo, «es una gran broma». Ella rió de nuevo, esta vez un poco más vacía. «Sí, la gente hoy en día». Él la miró con la calma de un hombre que observa el comienzo de un incendio, sabiendo que no sería él quien correría de él. «Feliz aniversario, Katy», dijo. Colocó la caja envuelta en terciopelo en el mostrador junto al pastel y se giró para irse. Detrás de él, el glaseado brillaba bajo la luz del sol. La cereza parecía casi demasiado roja, como una luz de advertencia en el tablero de un auto que se precipita hacia un acantilado. La pulsera había desaparecido. Michael lo notó 2 días después, mientras Katy estaba doblando ropa en el sofá, hablando con su hermana por altavoz sobre una increíble clase de entrenamiento intensivo que había comenzado. La banda de plata que él había pasado horas tallando, la que solía captar la luz en su muñeca cuando alcanzaba su mano, ausente, como si nunca hubiera significado nada. No preguntó al respecto, no por miedo a la respuesta, sino porque ya la sabía. En cambio, estudió su reflejo esa noche en el espejo del dormitorio, la forma en que ella se detenía en su teléfono antes de acostarse, cómo sonreía con los labios pero no con los ojos, cómo evitaba su mirada cuando pensaba que él no estaba mirando. La observó como un soldado escanea un camino en busca de minas ocultas, lento, metódico, preparado para el daño. Por las mañanas, cuando ella se iba al gimnasio, él se quedaba en la cama un poco más,
escuchando el sonido de su voz flotando por el pasillo mientras hablaba por sus AirPods. Nunca mencionó su nombre, ni una vez, pero un nombre se repetía: Trevor. No fue difícil encontrarlo. Trevor Blake, de 42 años, exjugador de fútbol universitario convertido en entrenador personal y copropietario de un centro de bienestar de lujo en Evanston llamado Pulse Dynamics. El gimnasio era moderno, limpio y estilizado sin descanso, cromo pulido, ventanas altísimas, difusores de aceite de eucalipto en cada esquina. El tipo de lugar que vendía batidos de teatros y sueños de Instagram. Michael se quedó al otro lado de la calle en su camioneta, con el motor apagado, usando gafas de sol aunque estaba nublado, observando. Vio a Trevor antes de siquiera reconocerlo. Alto, esculpido como una estatua tallada por alguien con ego, bronceado atlético, ruidoso. Rodeó con su brazo casualmente a una mujer en leggings mientras caminaban hacia su Tesla, sonriendo, encantador, sin una preocupación en el mundo. Michael no parpadeó. Se quedó durante una hora, observando, rastreando entradas y salidas, el ritmo del edificio. A las 5:06 p.m., Kathy salió por las puertas principales. Los dedos de Michael se apretaron alrededor del volante. Ella estaba riendo, mirando a Trevor mientras caminaba a su lado. Su mano rozó su antebrazo, un toque casual pero demasiado familiar, demasiado fácil. Luego Trevor se inclinó y dijo algo. Ella tocó su pecho. Michael no sintió rabia, no del tipo que se ve en las películas. Lo que sintió fue más frío, más pesado, un silencio bajo la piel, la quietud que llega justo antes de que una estructura colapse. Sacó un pequeño cuaderno negro del compartimiento de guantes, escribió. Martes, llegó a las 4:12 p.m., salió a las 5:06 p.m. con Trevor, riendo, toque en el brazo, toque en el pecho, sin dudar. Cerró el cuaderno, sin acusaciones, sin confrontaciones. Aún no. Necesitaba verdad, no ira, evidencia, no emoción. Porque una vez que un hombre como Michael Kingston se mueve, no se detiene, y cuando construye algo, incluso la venganza, se asegura de que dure. Michael siempre había creído que el diablo no usaba cuernos, usaba colonia, sonreía con dientes blancos y rectos, y decía cosas como, tú mereces algo mejor. Pasó la mayor parte del día siguiente en su oficina sobre el taller, sin tomar llamadas, sin revisar presupuestos, solo sentado en su escritorio, mirando la laptop abierta, el zumbido tenue de la luz superior agudizando su enfoque. La presencia en línea de Trevor Blake era exactamente lo que Michael esperaba, demasiado perfecta. El sitio web de Pulse Dynamics presentaba a Trevor al frente y al centro, brazos cruzados, cabeza ligeramente inclinada para parecer casual pero poderoso, como un hombre que sabía tanto dominar el gimnasio como seducir a una cámara. Los testimonios llenaban la pantalla. Trevor me ayudó a desbloquear mi confianza, cambió mi cuerpo y mi vida. Incluso había una publicación de blog, 5 formas de sudar y encender la química. Michael no se inmutó. Clicó más profundo, en enlaces, comentarios, canales secundarios. No necesitaba rumores, necesitaba patrones. Y lentamente, metódicamente, emergieron. Estaba Lisa G., divorciada hace 6 meses. Su Instagram presentaba una publicación de cumpleaños, un pastel sospechosamente similar en estilo al que Kathy había recibido, mismo ribete rojo, misma fuente. Luego vino Elise D., madre soltera, anteriormente casada con un agente inmobiliario local. Su publicación era más discreta, solo una foto etiquetada de Trevor con el pie de foto. Gracias por ayudarme a creer de nuevo. Michael revisó las fechas, todas dentro del último año. Todas mujeres en sus 30 o 40 años. Todas vivían a menos de 20 millas del gimnasio. Todas recién separadas. Se recostó en su silla. El hombre tenía un tipo y un patrón. Encanto, seducción, juegos alimentados por el ego. No solo coqueteaba con mujeres casadas, las coleccionaba, rompía la confianza por deporte. Trevor no era simplemente un tramposo, era un estratega, un depredador con batidos de proteínas y recomendaciones de listas de reproducción. Michael abrió una nueva carpeta en su escritorio. Perfil. Blake. Comenzó a documentar. Capturas de pantalla, publicaciones en redes sociales, notas con marcas de tiempo de las visitas de Kathy al gimnasio y coincidencias de registros, registros comerciales. Una copia del registro estatal de Pulse Dynamics que mostraba a Trevor como propietario minoritario. Incluso pagó por acceso a una verificación de antecedentes públicos básica.
Nada criminal, pero algo útil, un nombre. Gregory Blake, hermano mayor, ex contador, arrestado una vez en Arizona por fraude de valores, enterrado profundamente, nada que ver con Trevor aún, pero los lazos de sangre tienen una forma de llevar sombras. Michael guardó el archivo. Esto no se trataba de una pelea en un estacionamiento o gritar sobre la mesa del comedor. No, Trevor no valía un momento de calor, valía un cálculo frío, presión medida, colapso dirigido. Michael, constructor, planificador, hombre paciente, había encontrado un nuevo tipo de plano. Miró por la ventana de su oficina, la luz invernal tornando gris la calle de abajo. Al otro lado de la ciudad, Trevor probablemente estaba sonriendo, encantando a alguien, tocando su codo de la manera justa. Eso estaba bien, que sonriera, que pensara que el juego aún era suyo. Michael alcanzó su cuaderno negro, abrió una página nueva y escribió una sola palabra en tinta negrita en la parte superior: fundación, porque cada depredador construye su reino sobre algo, y Michael iba a desmantelarlo ladrillo por ladrillo. El garaje olía a serrín y acero. Michael estaba en el medio, con las mangas enrolladas, una cinta métrica alrededor del cuello y un plano a medio dibujar desplegado sobre el capó de su camioneta. Afuera, la nieve comenzaba a caer, silenciosa, lenta, pero dentro, algo estaba naciendo, algo extraño, algo teatral. Estudió el boceto frente a él. Una estructura circular imponente, de 7 pies de alto y 6 de ancho, marco interior reforzado, centro hueco, tapa con bisagras, recubrimiento de espuma, detalles de glaseado pintados, cerezas decorativas opcionales. Un pastel humano gigantesco, no solo un símbolo, un arma disfrazada de broma, un último remate para un hombre que confundía las vidas de otros con juguetes. Michael tomó un lápiz y añadió notas en el margen. La distribución del peso debe permitir el movimiento sin colapsar. La base debe soportar 220 libras más el equipo de la cámara. Suministro de oxígeno. Microventilaciones detrás de rosas falsas. Dio un paso atrás, examinando el prototipo que tomaba forma en la esquina lejana del garaje. El esqueleto ya estaba allí. Anillos de madera contrachapada formando un marco, envueltos en aislamiento ligero, soportados por una base de aluminio con ruedas. Los tubos de ventilación corrían por los huecos en las capas, disfrazados para parecer pliegues decorativos de glaseado. Incluso había construido una trampilla en la parte trasera, porque cuando llegara el momento, no necesitaría aplausos, solo una salida limpia. No sonrió. Esto no era divertido, pero era correcto. Era un constructor de oficio. No lanzaba golpes, construía, planificaba, se aseguraba de que las cosas se mantuvieran fuertes o, cuando fuera necesario, cayeran con precisión. Para la segunda semana, las capas exteriores estaban completas: exterior de espuma blanca, bordes ribeteados, fondant falso brillante, y en la parte frontal, justo encima de las fresas plásticas decorativas, había estarcido 3 palabras en letras rojas brillantes: Celebremos, Trevor. Michael probó la trampilla una última vez, suave, silenciosa. Luego entró, se agachó y bajó la tapa sobre él. La oscuridad lo engulló por completo hasta que encendió el pequeño interruptor de la cámara interior. Una luz roja tenue parpadeó. Su propio reflejo lo miró desde la pantalla. «Prueba 1», susurró. Su voz resonó ligeramente en la carcasa a su alrededor. «Carga asegurada. Entrega en progreso». Salió de nuevo e hizo ajustes a los bloqueos de las ruedas. Esa noche, Kathy no llegó a casa hasta casi las 11:30. Olía a eucalipto, vino y culpa. Michael no dijo una palabra. Estaba sentado en la mesa, lijando un pequeño panel de madera. Ella murmuró algo sobre que la clase se había extendido y desapareció en el dormitorio. Escuchó la puerta cerrarse, el clic de sus tacones al ser arrojados, el sonido de ella cepillándose los dientes como si pudiera lavar la evidencia. Sus manos nunca dejaron de moverse. El panel que estaba lijando formaría la base del pastel, la parte que nadie vería nunca. Pero importaba, porque incluso las ilusiones debían construirse sobre algo fuerte. Sopló el polvo de la superficie y lo vio dispersarse por el suelo como nieve. Las puertas de la bahía del almacén se abrieron con un gemido justo después del mediodía. Afuera, el viento esparcía copos de nieve por el asfalto, pero dentro, bajo la fluorescencia zumbante y las sombras de los andamios, un solo objeto se alzaba en el centro del suelo de concreto. El pastel, de 7 pies de alto, impecablemente prístino,
una confitura de una panadería de pesadilla. Brillaba bajo las luces del almacén, el ribete rojo nítido y deliberado, como una firma en sangre. Celebremos Trevor. Estaba escrito en la parte frontal en letras de caramelo, curvándose ligeramente en los extremos. Michael lo rodeó una vez, lentamente, una inspección final silenciosa. Pasó sus dedos por las crestas de fondant falso, golpeó el micrófono oculto 2 veces. Un clic tenue en su auricular confirmó que estaba activo. La cámara montada dentro de una pequeña rosa de azúcar cerca de la cima parpadeó silenciosamente, grabando cada palabra, cada mirada. Entró con la facilidad de un hombre que se adentra en algo que construyó desde los huesos. El interior estaba frío, el aliento lo calentaba. Aún así, cerró la trampilla detrás de él. Oscuridad, luego respiración, luego silencio. Al otro lado de la ciudad, en un dúplex moderno con revestimiento de carbón y ventanas sobredimensionadas, Trevor Blake estaba bebiendo de un vaso de cristal con whisky, descalzo en su cocina. Una lista de reproducción de jazz murmuraba desde algún lugar, algo suave, presumido y caro. Llevaba una camisa de lino abierta en el cuello, mangas enrolladas casualmente. No estaba nervioso. Los hombres como Trevor no se ponían nerviosos. Esta noche no era una aventura, era una afirmación, otro capítulo en la narrativa que se decía a sí mismo, que era irresistible, intocable, inolvidable. Katy estaba en camino, había encendido velas, preparado 2 copas de vino, abierto una caja de trufas de lujo que costaban más que las compras de la mayoría de la gente. Todo estaba en su lugar, excepto por el golpe en la puerta. Frunció el ceño, demasiado temprano. Caminó hacia la entrada, revisó la mirilla, no había nadie. Otro golpe, más bajo. Abrió la puerta, y allí estaba, sobre un carrito con ruedas, envuelto en una cinta plateada, el pastel más grande que jamás había visto. Un repartidor con una sudadera negra estaba detrás, con un portapapeles en la mano. ¿Entrega para Trevor Blake?, preguntó sin inflexión. Trevor parpadeó. No pedí nada. Remitente anónimo. Tú eres el destinatario. Firma aquí. Trevor firmó, intrigado. ¿Quién lo envió? El hombre se encogió de hombros. Quienquiera que sea, dijo que apreciarías el estilo. Con eso, el repartidor se dio la vuelta y se fue, sin nombre, sin sonrisa, desaparecido. Trevor miró el pastel por un momento, luego lo llevó adentro con una sonrisa que se extendía por su rostro. Increíble, murmuró. Realmente se superó. Lo admiró, caminando a su alrededor como si fuera una escultura. Las letras rojas, los detalles del glaseado, la pura absurdidad de todo ello. Su ego se inflaba con cada segundo que pasaba. Cuando Katy llegó 15 minutos después, las velas ya parpadeaban. Entró, con las mejillas sonrojadas por el viento. ¿Qué es eso? ¡Dios mío! Río, realmente río. Es enorme. Trevor se giró, brazos abiertos. ¿Puedes creer esto? Realmente fuiste por todo. Katy parpadeó. Yo pensé que lo habías pedido tú. Se miraron el uno al otro. La habitación se enfrió ligeramente. No envié esto, dijo ella lentamente. Trevor volvió a mirar el pastel. Un destello de inquietud pasó por su expresión, pero solo brevemente. Lo descartó. Quizás una de las otras chicas intentando impresionarme. Bromeó, forzando el pavoneo de nuevo en su tono. Soy muy coleccionable después de todo. Se acercó al pastel. Katy cambió su peso. Trevor, no lo hagas, pero él ya estaba alcanzando el borde. Un clic repentino resonó desde dentro. Luego la tapa comenzó a levantarse. Lenta, controlada, precisa, como una cortina que se eleva antes de una actuación. Una bota salió primero, negra, pesada, silenciosa. Luego una segunda, y luego Michael Kingston. Se quedó dentro del pastel, con ojos de piedra fijos en Trevor, sin palabras, sin prisas, solo el peso de algo antiguo y personal asentándose en la habitación. La mano de Katy voló a su boca. La sonrisa de Trevor se disolvió como azúcar bajo la lluvia. Michael bajó de la plataforma, ajustando las mangas negras de su camisa. Miró a su alrededor. La luz de las velas parpadeaba en su rostro. Luego finalmente habló. Feliz sorpresa, Trevor. Y la habitación cayó en silencio como el momento antes de un veredicto. El aire dentro del dúplex se volvió inmóvil. No silencioso, no. El silencio habría sido más amable. Esto era algo más tenso, algo denso con todo lo no dicho.
El parpadeo de las velas proyectaba sombras temblorosas contra las paredes, deformando las líneas de la sonrisa esculpida de Trevor en algo menos humano. Michael no se movió. Estaba al pie del pastel como un monumento, la tapa del ridículo postre aún inclinándose lentamente detrás de él, un halo bizarre para su presencia. Su expresión no era de enojo, ni siquiera fría. Era precisa, como la de un cirujano justo antes de la incisión. La voz de Kathy rompió el silencio. «Michael, ¿qué? ¿Qué estás haciendo?» Él se volvió hacia ella solo por un segundo. Sus ojos escanearon su rostro, midieron cómo sus brazos estaban cruzados sobre su pecho, cómo sus dedos temblaban donde tocaban su codo. Vio el arrepentimiento floreciendo detrás de su pánico. Luego volvió a mirar a Trevor. «Tienes una cosa por los postres, Trevor», dijo Michael. «Pensé en devolverte el favor». Trevor rió, demasiado fuerte, nervioso. «Está bien, hombre, quiero decir, es original, te lo concedo». Dio un paso adelante, mano extendida como un presentador de un programa de juegos suavizando un fallo en el set. «Escucha, Mike, ¿o qué prefieres, Michael? Esto no es lo que parece». Michael no le dio la mano, metió la mano en su chaqueta y sacó una tableta. Un movimiento de su pulgar y la pantalla se iluminó. La habitación se llenó de voces. Su voz, la de Kathy, la de Trevor, clips de risas, susurros bajos, conversaciones extraídas del éter digital. El tipo de palabras que la gente solo dice cuando piensa que nadie está escuchando. La voz de Trevor. «¿Es tan rutinario? ¿Sabes? Mereces más que eso». La voz de Kathy. «A veces me pregunto si siquiera notaría si desapareciera». Luego Trevor, otra vez, suave y presumido. «Déjame mostrarte lo que se siente la atención real». Michael dejó que sonara, dejó que resonara en las paredes blancas, las copas de vino y las trufas sin abrir en la mesa. Kathy dio un paso atrás, el color drenándose de sus mejillas. Sus labios se separaron como si quisiera explicar, reescribir la historia a mitad de frase, pero no salió ninguna palabra. El rostro de Trevor se oscureció. «¿De dónde sacaste eso? ¿Nos grabaste?» La mirada de Michael no vaciló. «No haces preguntas en mi casa, Trevor». «Esta no es tu casa». «No», asintió Michael, «pero tú entraste a la mía mucho antes de que cruzaras esa puerta». Trevor abrió la boca de nuevo, pero Michael dio un paso adelante ahora, cerrando el espacio entre ellos. No era ruidoso, no gritaba, pero el peso de él, la calma, era más fuerte que un grito. «Podrías haberte ido», dijo Michael, «pero no lo hiciste. Tenías que tocar, tenías que reclamar. Tratas a las personas como historias que puedes editar». Se inclinó justo lo suficiente para que Trevor retrocediera. «No sedujiste a mi esposa», dijo. «La reclutaste para un juego, y ahora pierdes». Trevor intentó reír de nuevo, pero salió ahogado. «¿Piensas que este pequeño truco me asusta? ¿Qué? Vas a publicar esas grabaciones, arruinar mi imagen. La gente como yo sobrevive a cosas como esta. Tú serás olvidado. Yo seguiré en pie». Michael sonrió, apenas. Luego giró la tableta hacia Trevor y tocó la pantalla de nuevo. La transmisión cambió. Un video en vivo. En él, un grupo de hombres y mujeres estaban reunidos alrededor de una laptop. Antiguos clientes, antiguos cónyuges. Uno por uno, miraban, escuchaban. Rostros pálidos, luego sombríos. «No soy el único al que jugaste», dijo Michael. «Ahora lo saben. Algunos ya están contactando a la junta de Pulse. 2 periodistas tienen el archivo. Si me silencio, ellos no». La voz de Kathy finalmente se quebró. «Michael, por favor». Él se volvió hacia ella. Ella dio un paso atrás. «No fui suficiente para ti», dijo, no cruel, solo la verdad al descubierto. «Pero eso no me hace pequeño, eso no me hace invisible». Sus ojos brillaban, pero Michael no apartó la mirada esta vez. «Construí una vida», dijo. «Ladrillo por ladrillo. Y tú», asintió hacia Trevor. «Entraste pavoneándote pensando que podías garabatear tu nombre sobre ella». Echó un último vistazo a la habitación. El vino, las velas, la ilusión a medio vestir de intimidad. Luego caminó de regreso al pastel, agarró el lado de la plataforma y subió. Antes de agacharse dentro, miró a Trevor. «Disfruta tu fiesta». Luego la tapa se cerró. La puerta se cerró detrás de él momentos después. Y Trevor Blake quedó de pie en una habitación que de repente se sentía demasiado brillante, demasiado silenciosa y demasiado real. La mañana llegó aguda e inoportuna.
Trevor estaba sentado al borde de su cama, aún vestido con la ropa de la noche anterior, codos en las rodillas, mirando al suelo como si le debiera una disculpa. El vaso de whisky de la noche anterior aún estaba en la mesita de noche, intacto ahora, el hielo derretido en agua débil. Las velas se habían apagado hace mucho, el aire estaba viciado con el olor a cera, vergüenza y algo que no reconoció al principio: responsabilidad. Su teléfono vibró una vez, luego otra, una tercera vez, no paraba. El primer mensaje era de un miembro de la junta de Pulse Dynamics: te necesitamos en la oficina hoy. Urgente, tenemos un problema. Múltiples clientes se han comunicado sobre grabaciones. El segundo fue peor. ¿Has visto esto? Adjunto un artículo de blog con el titular: Entrenador o depredador. Mujeres hablan sobre las manipulaciones de Trevor Blake. Lo abrió. Allí estaba su rostro, recortado de una foto promocional del gimnasio, congelado en media sonrisa. Debajo, 3 párrafos cortos, brutales y llenos de citas. Una de ellas sonaba familiar, demasiado familiar. Me dijo que era especial, que no solía hacer esto, pero también se lo dijo a otras. Otra mujer, no Katy, no Lisa, alguien más. El pulso de Trevor latía en sus oídos. Intentó ponerse de pie, pero se sentó de inmediato. Su imperio, se dio cuenta, no había sido construido, había sido prestado, tomado, y ahora, pedazo por pedazo, estaba siendo recuperado. Mientras tanto, en un rincón más tranquilo de la ciudad, Michael Kingston estaba sentado en un reservado trasero de un restaurante local, del tipo con un letrero de neón parpadeante y café que nunca sabía bien, pero nunca se acababa. Tenía su habitual negro con 2 azúcares y su cuaderno abierto a su lado. Frente a él estaba sentado un hombre llamado Jacob Lang, policía retirado, ahora investigador privado, un viejo amigo, del tipo que mantiene cerca no por lealtad sino por claridad. Él había ayudado a Michael a reunir algunas de las piezas más discretas del rompecabezas: verificaciones de antecedentes, cronologías superpuestas, susurros y redes profesionales. Jacob deslizó una carpeta de manila por la mesa. Pensé que querrías lo último. Michael la abrió. Dentro había capturas de pantalla del chat grupal de empleados de Pulse Dynamics, mensajes anónimos reenviados por una joven recepcionista que simplemente no se sentía bien con cómo se trataba a las mujeres allí. Notas de una exentrenadora que se fue después de incidentes incómodos repetidos con Trevor, y una foto: Trevor sin camisa, de pie demasiado cerca de una mujer que claramente no quería estar en el encuadre. No pensé que sería tan profundo, dijo Jacob en voz baja. Siempre lo es, respondió Michael. Jacob lo estudió por un momento. ¿Planeas llevarlo hasta el final? Michael revolvió su café. No respondió de inmediato. La cuchara golpeaba el borde de la taza, constante, rítmica. No estoy buscando sangre, dijo finalmente. Pero si alguien sigue encendiendo fuegos, en algún momento tienes que quitarle los fósforos. Cerró la carpeta, resuelto. Que lo sienta, dijo. Cada día, cada llamada que no quiere responder, cada mirada por encima del hombro. Jacob asintió una vez, luego se puso de pie. Si alguna vez quieres que todo esto desaparezca, me llamas, pero no eres ese tipo de hombre. No, dijo Michael. No lo soy. De vuelta en el gimnasio, las paredes se cerraban. Trevor llegó a Pulse Dynamics tarde en la tarde, entrando por la entrada trasera para evitar el mostrador y las miradas, pero las miradas lo encontraron de todos modos. El área de recepción se quedó en silencio en el momento en que entró. 2 entrenadores susurraban cerca del bar de batidos. Uno de ellos se giró rápidamente cuando pasó. La puerta de su oficina ya estaba abierta. Dentro, 3 miembros de la junta esperaban, sus rostros inescrutables. «Cierra la puerta», dijo uno de ellos. «Tenemos mucho que discutir». Trevor lo hizo, pero sabía antes de que se pronunciara una palabra que ya había sido excluido. En un rincón de esa misma oficina, metido en una pequeña bandeja en el mostrador, alguien había dejado un trozo de pastel, glaseado blanco, ribetes rojos y una sola cereza brillante en la cima. No lo tocó, no esta vez. Katy siempre pensó que el silencio sería pacífico, pero este tipo de silencio se arrastraba, arañaba detrás de las paredes, se asentaba en los rincones de su mente como polvo que no se podía barrer. La casa, una vez llena del zumbido constante de las herramientas de trabajo de Michael, el suave tintineo de las tazas de café, el murmullo bajo de la radio deportiva de fondo, ahora resonaba con la vacuidad de la consecuencia.
Él se había ido, no dramáticamente, no con ira, simplemente no volvió a casa después de esa noche. En los días que siguieron, no había escuchado su voz, ni siquiera en la memoria. Era como si hubiera empacado su presencia junto con sus cosas, todo excepto una pequeña caja dejada en el mostrador de la cocina. La abrió una semana después. Dentro, la pulsera de plata, la que él le dio hace años, con el grabado en la curva interna. A quien me mantuvo firme. Pasó su pulgar por las palabras, pero ya no sentía que le pertenecían. Eran de una mujer diferente, una mujer más joven, una que creía que la lealtad era algo que podías practicar a medias y aún reclamar. Las lágrimas no llegaron. Esa parte de ella se había secado en algún punto entre la mentira que se susurró a sí misma y la que compartió con Trevor. Hablando de él, Trevor también se había quedado en silencio después de la noche del pastel. Intentó llamarlo una vez, tal vez por culpa, tal vez por miedo, tal vez por algún hilo deshilachado de una falsa conexión que aún persistía en su pecho. No respondió. Pero su nombre estaba en todas partes, en los titulares, en chats grupales, en susurros en el gimnasio que ahora se sentía más como un tribunal que como un santuario de bienestar. Su caída había sido rápida y televisada. Cuando regresó a Pulse 2 días después, tontamente, estúpidamente, pensando que podía recuperar algo de normalidad, encontró una carta esperándola en el mostrador. Señora Kingston, a la luz de los recientes eventos y para garantizar la seguridad emocional de nuestro personal y clientes, le pedimos amablemente que suspenda su membresía indefinidamente. Gracias por su comprensión. No estaba firmada. Se quedó allí, sosteniendo la carta como si el papel tuviera peso, como si estuviera hecho de plomo. Luego se dio la vuelta y se fue sin hablar. Más tarde esa semana, llegó un mensajero a la casa con un sobre plano, cuidadosamente sellado. Dentro, un conjunto de documentos de divorcio, limpios, directos, definitivos. Michael no había pedido nada, ni la casa, ni el auto, ni siquiera la cabaña del lago que una vez renovaron juntos en el otoño, riendo mientras pintaban las paredes de un horrible tono de verde y discutían sobre los tamaños de los marcos de la cama. Pero había una nota, escrita a mano en su inconfundible letra. No tienes que explicar nada, ya lo hiciste. Esto no es venganza, es liberación. Espero que algún día encuentres lo que estabas buscando, y espero que se quede. Michael. Ella miró la firma, tan simple, tan final. Solo entonces, solo cuando se dio cuenta de que él ya no necesitaba estar enojado, llegó el dolor, no por él, por ella misma, por la mujer que había abandonado, un compromiso a la vez. Se sentó en la mesa del comedor, rodeada de los restos de una vida que pensó que siempre se extendería hacia adelante, y sintió el peso de ser dejada atrás, no por un hombre, sino por la verdad. Al día siguiente, firmó los papeles, sin argumentos, sin negociaciones. Cuando el mensajero llegó de nuevo, le entregó el sobre con ambas manos, un pequeño gesto de dignidad aunque temblaba. Al otro lado de la ciudad, en una tranquila línea de tiendas con herramientas y bocetos, Michael estaba en su taller, lijando los bordes de un nuevo proyecto, un armario para una vecina que acababa de tener su primer bebé. Ella había pedido algo pequeño, robusto, algo que durara. Alisó la madera en movimientos lentos y practicados, sin apresurarse, sin mirar atrás, ni siquiera pensando en cerezas, pasteles o nombres que alguna vez tuvieron significado. Simplemente trabajó, y el silencio que llenaba la habitación, esta vez, era pacífico. El camino se extendía recto e ininterrumpido frente a él, flanqueado por árboles dorados que perdían sus últimas hojas ante la insistencia silenciosa del otoño. El viento se movía entre sus ramas como una mano apartando recuerdos, suave pero final. Michael mantenía una mano en el volante, la otra descansando en la ventana abierta. El viento enfriaba su piel. Sin destino, no hoy, solo distancia. Condujo sin la radio encendida. Prefería el ritmo de los neumáticos en el asfalto, el zumbido bajo del motor, el sonido de sus propios pensamientos finalmente quietos, como el agua después de una tormenta. Habían pasado 2 semanas desde que se finalizó el divorcio, sin dramas en la sala del tribunal, sin regateos por muebles, solo papeles firmados, manos que no temblaron y 2 vidas divididas limpiamente por la mitad, como una tabla bajo una sierra. La gente seguía preguntando si estaba bien. Él respondía con un asentimiento, una pequeña sonrisa, pero la verdad era más silenciosa que estar bien. La verdad era paz. Se detuvo en una cafetería al borde de la carretera.
justo fuera de un pueblo tan pequeño que apenas tenía nombre. El lugar parecía haber estado allí desde los años 60. Letreros desvaídos, pintura descascarada, el aroma del café filtrado impregnado en cada pulgada de las paredes de madera. Nadie levantó la vista cuando entró. El tipo de lugar donde el anonimato era la moneda estándar. Michael se deslizó en un reservado junto a la ventana, el sol pintando formas cálidas sobre la mesa. Una camarera con cabello plateado y ojos amables se acercó, libreta en mano. ¿Solo café?, preguntó. Él echó un vistazo al menú de pizarra sobre el mostrador. Estaba abarrotado, borroso. Luego lo vio. Pastel de cereza, escrito a mano en letras blancas temblorosas. La I, inclinada como si tuviera dudas. Michael la miró de nuevo. «Café», dijo, «y una rebanada de ese pastel». Ella asintió y desapareció. Descansó sus manos en la mesa, los pulgares trazando el borde. El aire olía a canela y a historias antiguas. Por la ventana, los árboles bailaban, las hojas doradas correteando por el estacionamiento. Cuando llegó el pastel, era simple, sin adornos, sin teatralidades, solo un plato caliente, corteza hojaldrada y una sola cereza roja situada ligeramente descentrada. Tomó el tenedor, dio un bocado. La corteza se rompió perfectamente. El relleno era ácido, no demasiado dulce, honesto. Comió lentamente, pensativamente. Cuando la camarera regresó con la cuenta, dudó solo por un segundo. ¿Algo especial hoy?, preguntó gentilmente. Michael miró el pastel, luego a ella, y dio la más pequeña de las sonrisas, del tipo que solo aparece cuando algo profundo dentro finalmente se asienta. «Sí», dijo. «Algo por el estilo». Ella le devolvió la sonrisa. No dijo nada más. Él pagó en efectivo, dejó una generosa propina y salió de nuevo al aire fresco. El viento había aumentado, esparciendo más hojas, haciéndolas bailar por la grava como niños que no conocían el peso de la memoria. Respiró hondo, lleno. Luego se subió a la camioneta y encendió el motor. Mientras salía al camino, la cafetería se desvanecía en el retrovisor, un lugar pequeño en un mundo amplio, y delante de él, el horizonte esperaba, abierto de par en par.